Bienvenidos al vídeo 17 del curso de estadística para mayores de 25 años, que hoy tratará sobre la desviación media. Seguimos estando en el tema 1, por lo tanto seguimos estando en estadística unidimensional. Vamos a intentar explicar lo que es el concepto de desviación media. La desviación media, así dicho en palabras, es la media de las distancias entre las X y la media. Dicho así suena un poco complicado, pero vamos a intentar verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos 5 amigos que salen de excursión, uno con el pantalón marrón que a lo largo de la mañana recorre 10 kilómetros, otro con pantalón verde que a lo largo de la mañana recorre 6 kilómetros, otro que recorre 5 que lleva pantalones negros, y otros dos, uno con pantalones rojos y otro con pantalones azules, que recorren 2 kilómetros cada uno. Vamos a hacer un pequeño cálculo para ver dónde está la media de lo que han recorrido. Simplemente habrá que sumar las distancias recorridas. 2 kilómetros el azul, 2 kilómetros el rojo, 5 el negro, 6 el verde y 10 el marrón. Todo esto sumado da 25, que dividido entre los 5 excursionistas dará una media de 5, que la vamos a marcar con este punto rojo aquí. Bien, a continuación resulta que nuestros amigos tienen hambre y se han dejado los bocadillos en casa. Entonces, y van a llamar a Eli Globo, que es una compañía que lleva los bocadillos en helicóptero, y les piden que les traigan los 5 bocatas. Problema, el helicóptero dice que los va a dejar en un único sitio, que no se va a dedicar a ir buscando a la gente por la montaña. ¿Dónde los va a dejar? En el punto medio. Aquí tenemos los bocadillos en el punto medio. Bien, imaginemos ahora por un momento que, claro, la gente tiene hambre y tiene que ir hacia donde está el bocadillo. ¿Qué va a ocurrir? Que el excursionista de los pantalones marrones va a tener que recorrer 5 kilómetros hacia la izquierda. ¿Cómo calculamos esto? Pues lo calculamos diciendo posición de esta persona 10, está en el kilómetro 10, posición de los bocadillos en el kilómetro 5, se hace la resta y ya está. Esto da 10 menos 5, 5. Para el de pantalones verdes la historia es muy parecida. Está en el kilómetro 6, se le resta al kilómetro 5, que es donde están los bocatas, y tendrá que recorrer 1 kilómetro. El negro no tendrá que recorrer nada. Y los dos que tienen los pantalones azules y pantalones rojos tendrán que recorrer 3 kilómetros. Pero cuidado, porque si hacemos la resta nos vamos a encontrar que si restamos, como hemos hecho con los otros, la posición de la persona menos la posición del bocadillo, cuidado porque esto sale negativo. No serán 3 kilómetros, sino menos 3 kilómetros. Y para el rojo es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ahora tenemos las distancias que cada una de estas personas, de estos excursionistas, recorre para ir a buscar el bocadillo. Es decir, tenemos todas las distancias entre las X de los excursionistas y el punto medio. Bien, podríamos plantearnos todas estas distancias, hacer la media. ¿Cómo lo haríamos? Pues sumando todas estas distancias que nos han salido, menos 3, 0, 1 y 5, y dividirlo por el número de elementos, que en este caso son los 5 excursionistas. Si hacemos esto, encontraríamos la media de las distancias para ir a buscar el bocata. Y esto daría, curiosamente, arriba da menos 3 más 0 más 1 más 5, da 0, dividido entre 5, 0. Por lo tanto, parecería por un momento que no han tenido que recorrer nada para ir a buscar los bocadillos. ¿Dónde está el error? El error está en considerar este 3 de aquí, este de aquí y este de aquí como negativos. Lo son desde el punto de vista matemático, puesto que la resta da negativa, pero ellos en realidad recorren 3 kilómetros. Por lo tanto, hay que ver cómo podríamos hacer para positivar estos menos 3 y menos 3 kilómetros y sumarlos con el resto de los kilómetros que tienen que realizar el marrón, el verde y el negro. Para ello vamos a utilizar estrategias. Vamos a ver qué estrategias matemáticas podemos utilizar para positivar esto. Fijaos que es importante. Necesitamos una estrategia que nos positive valores negativos, pero que deje positivos a los positivos. Para ello vamos a utilizar un operador matemático que se llama valor absoluto.
¿Qué es el valor absoluto? Pues sencillamente es un operador que convierte los números negativos en positivos, pero sin embargo deja los positivos positivos. No les hace ningún cambio en el signo. ¿Cómo se señala esto? Se señala con el número entre dos barras verticales. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es 3. El valor absoluto de más 3 es 3. El valor absoluto de una resta como 5 menos 3, pues sabemos que va a dar 2, por lo tanto, más 2, su valor absoluto es más 2. Y si giramos la resta, 3 menos 5, sabemos que esto va a dar menos 2, pero como está entre valor absoluto, entre las barras del valor absoluto, va a dar 2. Por lo tanto, tenemos un elemento, un operador matemático que nos positiva lo negativo y que nos deja positivo lo positivo. Esto tiene su gracia porque cualquier resta que yo haga, la ponga hacia un lado o hacia otro, es decir, ponga primero el más grande o ponga primero el más pequeño, siempre va a dar positivo si la pongo entre valores absolutos. Otra estrategia matemática para positivar los negativos y dejar positivos los positivos es elevar al cuadrado. Si elevamos un número al cuadrado va a ocurrir exactamente esto, que los negativos se volverán positivos, y si cogemos un positivo y lo elevamos al cuadrado, da positivo, no ha cambiado el signo. Aquí tenemos unos ejemplos. Si hacemos menos 3 al cuadrado, hay que elevar al cuadrado tanto el signo menos como el número 3. Por lo tanto, menos por menos será más, y 3 por 3 será 9. Fijaos que hemos pasado de un número negativo, menos 3, a un número positivo, más 9. Con los positivos va a pasar lo mismo, más al cuadrado, o sea, más por más, 3 por 3, 9, por lo tanto vamos a obtener otra vez un número positivo. Con las restas también va a pasar lo mismo. Si tenemos una resta como 5 menos 3 que va a dar positivo, concretamente va a dar 2, al elevarlo al cuadrado obtendremos 4. Pero si giramos la resta, quedaría negativo el resultado interior del paréntesis, 3 menos 5 da menos 2. Y si hemos visto que un número negativo al cuadrado da positivo, y además 2 al cuadrado, 4. Por lo tanto, tenemos otra estrategia. Esta estrategia comporta que cualquier resta la elevemos al cuadrado, no importa el orden de los sumandos y restandos que haya en el paréntesis, porque si sale negativo se volverá positivo y si sale positivo seguirá positivo. Siempre va a ser positivo el resultado de esta resta. Problema que tiene la raíz cuadrada, el elevar al cuadrado. El elevar al cuadrado tiene el problema de que el número aumenta. Fijaos que aquí, cuando utilizábamos el valor absoluto, teníamos que el menos 3 se convertía en más 3. El signo ha cambiado, pero el valor del número no. Sin embargo, aquí cuando tenemos un menos 3 al elevar al cuadrado, ya no, sí que sale positivo, que eso nos interesa, pero también ocurre que el número aumenta. Y eso pasa en todos los casos. Por lo tanto, ¿qué habrá que hacer cuando utilicemos el elevar al cuadrado? En algún momento vamos a tener que hacer la operación inversa al elevar al cuadrado, que es una raíz cuadrada. Por lo tanto, siempre elevar al cuadrado tendrá que acompañarse posteriormente con una raíz cuadrada para volver el número a su sitio, a su tamaño original. Si utilizamos la estrategia del valor absoluto para positivar un número, nos encontraremos con la desviación media. Si utilizamos la estrategia de elevar al cuadrado, que luego sabemos que tenemos que hacer raíz cuadrada para rebajar el aumento del número, nos encontraremos con un parámetro que se llama varianza y otro parámetro que se llama desviación típica estándar. La varianza y la desviación típica estándar las estudiaremos en el vídeo número 18, que es el siguiente. De momento, en este vídeo solo hablaremos de la desviación media. Bien, volvamos a nuestros excursionistas y vamos a ver con esta idea del valor absoluto cómo podemos calcular la desviación media. Tenemos a nuestros amigos aquí haciendo la excursión y ahora fijaos, la distancia la vamos a calcular tal y como hemos establecido y como lo establecemos, pues aquí me sale este menos 3 negativo y este menos 3 negativo, porque hacemos 2 menos 5 menos 3. Entonces, ahora, si ponemos el valor absoluto, fijaos lo que va a ocurrir. El menos 3 va a desaparecer y lo que va a aparecer es 3.
porque está en valor absoluto. Esta resta nos dice que aunque el resultado de la resta sea negativo, lo ponemos en positivo. Bien, ahora las distancias son 3, 3, 0, 1, 5, todas positivas, y por lo tanto vamos a aplicar nuestra fórmula para encontrar la desviación media. La desviación media es sumar todas las restas, sumar, que es esto de aquí, todas las restas, y luego dividir por n. Es importante destacar una cosa aquí. Este resultado, puesto que arriba solo hay números positivos, ya que hay valores absolutos, y abajo solo hay números positivos porque el número de elementos solo puede ser positivo, esto quiere decir que la desviación media siempre tiene que ser positiva, incluida el 0. Puede ser o 0 o un número positivo, pero nunca puede ser negativo. Bien, aplicamos esta fórmula, sumamos los valores que ahora son todos positivos, y esto me dará 3 del excursionista azul, más 3 del rojo, más 0 del negro, más 1 del verde, más 5 del marrón. Esto da 12, 12 entre 5, 2,4. Son 2,4 kilómetros, porque las unidades son las mismas que la X. Ya tenemos, por lo tanto, la media, la desviación media para datos desagregados, que es como nos hemos encontrado estos datos. Los datos desagregados serían esta X igual a 2, esta X igual a 2, esta X igual a 5, esta X igual a 6 y esta X igual a 10. Estos serían los datos originales desagregados del problema. Vamos a ver qué pasa con los datos agregados. Cuando agregamos los datos hay algunos cambios. Primero, que hay que tener en cuenta las frecuencias. Ahora, si hay varios elementos que comparten la misma X, pues la distancia entre esta X y la media habrá que reproducirla tantas veces como elementos haya en esa posición. Ya lo veremos ahora en el ejemplo. La segunda cosa importante es que la fórmula cambia un poco, justamente para tener en cuenta las frecuencias. Si antes no tenía este factor n minúscula i, ahora sí que lo tiene. Hay que multiplicar por n i minúscula. Y finalmente, bueno, decir antes de hablar de otra cosa, decir que esto también siempre va a dar positivo, puesto que el valor absoluto es positivo, la n minúscula i siempre es positiva y la n es negativa. Nunca puede haber una desviación media negativa. Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo 35. En este caso es un taxista que anota el número de pasajeros que lleva en cada una de las 80 carreras que realiza en una semana. Entonces apunta cada vez que hace un viaje cuántos pasajeros cogen el taxi y le salen los datos de la tabla. Por ejemplo, esto quiere decir en la primera fila que 52 viajes solo lleva un pasajero, en 19 viajes lleva 2 pasajeros, en 6 viajes lleva 3 pasajeros y en 3 viajes lleva 4 pasajeros. Total, 80 viajes. ¿Qué es lo que nos preguntan? ¿Cuál es la desviación media del número de pasajeros? Siempre se pregunta la desviación media, siempre que se pregunta de la X. Vamos a ver cómo resolvemos este problema. Los cálculos se realizan de la siguiente manera. Aquí tenemos la tabla con nuestra X y con nuestras n minúsculas i y la fórmula para calcular la desviación media. Importante, cuando intentemos utilizar esta fórmula nos aparece una cosa que aún no conocemos, que es la X media, la X barra. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es calcularla. Vamos a ver cómo calculamos la X barra. Para ello tenemos que utilizar la fórmula de la media para datos agregados, que consiste en multiplicar xi por ni en cada fila, sumar luego todos estos resultados y dividirlos por n. Por lo tanto, como tenemos que hacer cosas para varias filas, vamos a hacer una columna nueva, la columna xi por ni. Vamos a multiplicar la xi de la primera fila por la ni de la primera fila. Xi de la primera fila es 1, la ni de la primera fila es 52, por lo tanto 1 por 52, 52. Hacemos lo mismo para la segunda fila. La xi es 2, la ni es 19. 2 por 19, 38. Y así para cada fila. Por lo tanto, vamos a tener para la tercera fila un 18 y para la cuarta fila un 12. ¿Qué nos dice la fórmula de la media? Que ahora tenemos que sumar todos estos valores en los resultados de estas multiplicaciones. Y esto nos da 120, que es esto que hemos anotado aquí.
Por lo tanto, ya estamos en condiciones de calcular la media. Será 120 dividido por la n. Recordad que la n es esto de aquí, ¿eh? N es 80, por lo tanto da 1,5. Y esta es la media. Por lo tanto, en nuestra fórmula de la desviación media, esto que nos pedían aquí, que todavía no sabíamos, ahora ya lo sabemos, 1,5. Vamos a aplicar la fórmula de la desviación media, pero lo vamos a hacer, claro, con un cierto orden. ¿Qué orden? Pues en primer lugar hay que calcular lo que está más adentro de la fórmula, lo que está entre paréntesis. En este caso no hay paréntesis, pero el valor absoluto se comporta como un paréntesis. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es la resta xi menos x barra. Xi quiere decir que hay que hacerlo para cada fila. Por lo tanto, vamos a hacer una columna nueva donde tendremos esta resta. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué consiste la resta? Consiste en coger la xi de esa fila y restarle la x barra, que ya sabemos que es 1,5. Por lo tanto, vamos a la primera fila, la xi de esta fila es 1, y le restamos 1 y le restamos la x barra, que es 1,5. Le restamos 1,5. Y esto da menos 0,5. Pero como hay un valor absoluto, se vuelve positivo y tenemos más 0,5. Para la segunda fila será la xi 2, que es lo que marco aquí, menos la x barra, que es 1,5, que es lo que escribo aquí. 2 menos 1,5, 0,5. Y si vamos haciendo esto, para la fila 3, para la fila 4, obtenemos 1,5 y 2,5. Ya tenemos este trozo de aquí hecho. Todo lo que es el valor absoluto está hecho para cada fila. ¿Qué toca ahora? Pues no está puesto aquí, pero aquí habría un paréntesis detrás del sumatorio, que incluye tanto el valor absoluto como la multiplicación por NI. Por lo tanto, ahora tocaría hacer la NI. Voy a limpiar un poco esta pantalla para que quede un poco más limpia. Vale, ya la tenemos limpia. Entonces, digo que ahora tocaría multiplicar por NI, que es lo que marco ahora en rojo. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? Columna nueva, porque cada vez que hay una i como subíndice, quiere decir que hay que hacerlo para cada fila. Y si lo tenemos que hacer para cada fila, habrá que montar una columna. Montamos la columna valor absoluto por NI. El resultado del valor absoluto los tenemos todos aquí. Este y este. Y la NI son estos valores de esta columna. Por lo tanto, habrá que hacer, en el primer caso, 52, que es la NI, por el valor absoluto, que es 0,5. Esto da 26. Habrá que hacer 19 por 0,5. 9,5. 6 por 1,5. 9. Y finalmente 3 por 2,5. Esto da 7,5. Ya tenemos hecho todo esto de aquí. ¿Qué hay que hacer a continuación? Sumar. Si sumamos, esto da 52, que es este valor de aquí. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Pues dividir por n, que es este que aparece aquí en rojo ahora, y ya podemos hacer la operación. La operación sería arriba 52, es todo lo que hemos calculado cuando hemos hecho la suma. Todo esto de aquí daba este 52 de aquí, y abajo tenemos que poner la n mayúscula, que sabemos que es 80. Por lo tanto, 52 entre 80 da 0,65 pasajeros o clientes del taxi. Bien, así se calcula la desviación media para datos agregados. Vamos a ver qué ocurre ahora con los datos agrupados en intervalos. En este caso, la cosa se hace prácticamente igual que para el caso de agregados. Hay que tener en cuenta las frecuencias y se utiliza esta fórmula, que, como hemos dicho antes, por las mismas razones, nunca puede ser negativa. Siempre ha de dar un resultado igual a 0 o mayor que 0, o sea, positivo, pero nunca puede dar negativo. Y aquí sí que aparece una cosa nueva. Como tenemos intervalos, no hay valor de x, sino un rango de valores de x. Esta x de aquí va a ser problemática porque no existe como tal. Tendremos que trabajar con la marca. La marca se comportará y será la que actuará como xy. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 36. En este caso se trata de una agencia de viaje que tiene 800 clientes y se hace una estadística de cuánto recorren estos clientes
cada uno de ellos a lo largo del año. Se recogen los datos en intervalos porque, claro, las distancias en kilómetros todas son diferentes. Los datos están en la tabla y quiere decir que hay 470 clientes que recorren entre 0 y 10.000 kilómetros. 235 clientes que recorren entre 10 y 20.000 kilómetros. 70 recorren entre 20 y 30.000 kilómetros y 25 clientes recorren entre 30 y 40.000 kilómetros. Total, 800 clientes. ¿Qué nos piden? Nos piden la distancia media en kilómetros recorridos por cada cliente. Bien, vamos a ver cómo calculamos esta desviación media. Bien, vemos en primer lugar que hemos reproducido la tabla, pero hemos dejado en medio una columna en blanco. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar la marca. Ahora hablaremos de ello. La fórmula para calcular la desviación media es la misma que hemos utilizado para datos agregados y nos encontramos con un primer problema. En este caso no tenemos XY. ¿Por qué? Porque tenemos intervalos, pero no valores de X concretos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Buscar estos valores de X concretos y serán la marca. Para este intervalo, en principio no nos dicen la marca, por lo tanto vamos a tener que calcular el punto medio, y esta será nuestra XY. Vamos a verlo. Entre 0 y 10.000 kilómetros el punto medio es 5.000, entre 10.000 y 20.000 el punto medio es 15.000, entre 20.000 y 30.000 el punto medio es 25.000 y entre 30.000 y 40.000 el punto medio es 35.000. Ya hemos resuelto el primer problema. El segundo problema es que tampoco tenemos la X media, la X barra, por lo tanto habrá que calcularla. ¿Cómo la calcularemos? Con la fórmula de la media para datos agrupados en intervalos. ¿Qué habrá que hacer? Para cada fila multiplicar XY por NI, luego sumar todos estos resultados y luego dividir por N. Bien, creamos columna nueva, ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior, pero así haré una fila nada más para que recordéis cómo se hace. XY, en este caso XY es 5.000, multiplicado por NI, en este caso NI es 470 y esto dará 2.350.000. Para la segunda fila esto dará 3.525.000, para la tercera fila esto dará 1.750.000 y para la última fila esto dará 875.000. Si ahora sumamos todos estos valores nos va a dar 8.500.000 y ya tenemos todo lo de arriba de esta fórmula. Ahora hay que dividir por n, recordad que n es 800, por lo tanto esto nos va a dar 8.500.000 entre 800, 10.625 kilómetros. Esto es la media de lo que han recorrido los viajeros de esta agencia de viajes. Vamos a calcular la desviación media con la fórmula en cuestión, pero recordemos que hay que empezar por dentro de la fórmula por las partes más interiores de la fórmula, y en este caso son paréntesis, y hemos dicho que el valor absoluto se comporta como un paréntesis. Hacemos una columna nueva. Voy a limpiar los datos para las anotaciones que yo he hecho para que todo esté un poquito más limpio y sea más fácil de entender e interpretar. Aquí lo tenemos. Bien, XY menos X barra. XY es 5.000 menos X barra 10.625. Esto daría menos 5.625. Pero como hay un valor absoluto aquí, da positivo. La segunda fila, si hacemos esta misma resta y la positivamos, 4.375, luego 14.375 y finalmente 24.375. Ya tenemos todos los valores estos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues el paso siguiente es multiplicar en cada fila esta resta que acabamos de hacer por NI. Entonces, vamos a hacerlo para la primera fila. La resta en la primera fila es esta y el NI es esto. Por lo tanto, multiplicaremos 470 por 5.625 y esto da este valor de aquí, 2.643.750. Para la segunda fila dará 1.028.125. Para la tercera fila 1.006.250 y para la cuarta fila 609.375. Paso siguiente, hay que sumar todos estos resultados. Si los sumamos da este resultado, 5.287.500. Por lo tanto, ahora ya estamos en condiciones ya de dividir por n, que es lo último que nos falta.
lo ponemos aquí abajo. La desviación media será 5.287.500 dividido por 800. Esto dará 6.609,375 kilómetros. Esta es la desviación media de los viajes de los clientes de esta agencia de viaje. Y bien, aquí acaba este vídeo. En la descripción, como siempre, os voy a dejar los enunciados de problemas y ejercicios de teoría para que los hagáis. Están relacionados con el tema, por lo tanto los tendríais que poder hacer sin dificultades. También os dejo mi correo electrónico, donde podéis contactar conmigo para hacerme sugerencias, valorar este curso, preguntar por dudas, pedir información, lo que consideréis oportuno. Y finalmente nos vemos en el vídeo siguiente, que será el vídeo número 18, en el que trataremos la desviación típica estándar y la varianza. Saludos.